Hola, buenos días a todos mis amigos de YouTube. Hoy quiero hacerles otro video hablando un poquito más de las plantas de altos y bajos requerimientos. Es que he estado viendo en YouTube muchos videos donde dicen que realmente no hay plantas de altos y de bajos requerimientos, sino que todas las plantas más o menos tienen las mismas necesidades. Y entonces la explicación que dan es que las plantas que supuestamente se llaman de altos requerimientos es porque son plantas de tapizados, plantas pequeñas que ponen en aquascaping. Y como en aquascaping el acuario está bien adornado con ese tapizado, esas plantas pequeñas, pero que no hay muchos peces, entonces no se genera en ese acuario suficiente CO2 mediante la respiración de los peces, y que como no ponen filtros con flauta o cascada donde el agua caiga bruscamente para que el aquascaping se mantenga bien, entonces no se genera suficiente CO2 mediante la caída o el movimiento del agua en la superficie de estos filtros. Y entonces esa es la razón por la que hay que poner CO2 adicional para que las plantas se den ahí, las supuestas plantas de altos requerimientos, tapizantes, pequeñitas y demás. Entonces argumentan que si tuviéramos un acuario como este, bien poblado con peces, mediante la respiración de los peces y mediante el filtro de cascada o la flauta colocándola un poquito más alta para que el agua rompa, entonces va a haber suficiente oxígeno, suficiente CO2 que va siendo incorporado por la caída del agua del filtro y por la respiración de los peces, y que en un acuario bien poblado de peces entonces podemos tener aquí un tapizado de plantas supuestamente de altos requerimientos como la cuba, la Locharis pavula y otras más. Entonces yo quiero hacer este video para tratar o intentar de aclarar realmente qué son las plantas de altos requerimientos y por qué son de altos requerimientos. Ya yo hice un video más o menos explicando un poquito, pero quiero tratar de especificar un poco más, y también de las plantas de bajos requerimientos y por qué son de bajos requerimientos. Por ejemplo, este acuario aquí está bien poblado con peces, pero aún así, y tiene también una filtración con flautas donde el agua rompe en la superficie y demás. Pero aún así, si yo intentara poner aquí algunas plantas de altos requerimientos para tapizar, como es la cuba, la Heliocharis, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque con todo lo que los peces respiren y el filtro rompa la superficie del agua, no se va a crear la cantidad de CO2, de dióxido de carbono suficiente como para que esas plantas de altos requerimientos puedan vivir aquí abajo de 30 a 4 centímetros de profundidad, ya que realmente estas plantas demandan una gran cantidad de CO2 para respirar y una buena iluminación, la cual no van a encontrar por muy poblado que esté de peces este acuario, no lo van a encontrar aquí. Así que vamos a tratar de explicar nuevamente por qué decimos que hay plantas de altos requerimientos que a menos que le pongamos CO2 y una buena iluminación no van a prosperar en un acuario, y por qué hay otras plantas que son de bajo requerimiento y tan solo con plantarla en una grava inerte ahí sin ponerle más nada van a tirar, van a prosperar y crecer bien. Mire, yo estuve investigando el origen de las plantas, no el origen de la nacionalidad donde vienen las plantas, sino en qué hábitat crecen las plantas en su estado natural. Por ejemplo, hace 2 meses fui a Cuba, vamos a centrarnos un poquito en la cuba y en la Locharis pavula. Hace 2 meses fui a Cuba y tuve el gusto de ver cómo crecía la cuba en estado natural. De hecho, le subí un pequeño videito de la cuba en estado natural. Aquí les voy a mostrar un pequeño plantado emergido que tengo. Mire, como ven en este plantado emergido, todo esto que está tapizando aquí es la cuba,
Y esa es la Eleucharis pálvula, que traje una pequeña muestra de Cuba y la planté ahí. Asimismo, como lo ven en el plantado Mejido, es como vive la Cuba y la Eleucharis pálvula en estado natural. O sea, son plantas que no viven debajo del agua. Viven, en el caso de la Cuba, en los patios de las casas, donde hay llaves de agua y constantemente se está cogiendo agua de ahí, se está botando, entonces la tierra en el patio se mantiene húmeda. Así vive la Cuba, en una tierra completamente húmeda, pero completamente fuera del agua. O sea que está respirando el CO2 directamente de la atmósfera. En la atmósfera hay mucho más CO2 que el que se encuentra debajo del agua, aunque esté bien poblado el acuario y estén respirando mucho y soltando mucho CO2 los peces. Aún así es muy poco CO2 comparado con el que hay en la atmósfera. La Eleucharis pálvula crece a la orilla de los ríos, pero no dentro del agua, fuera del agua, donde está la tierra húmeda, pero la Eleucharis está completamente fuera del agua, igual que la Cuba también crece a la orilla de los ríos. Así están en su estado natural. Fíjense que este plantado Mejido yo no lo tengo tapado con un plástico, un nylon, nada, sino que simplemente le mantengo la tierra húmeda y ahí está como en su estado natural. Así son todas estas plantas tapizantes, viven en lugares húmedos en su estado natural, pero no debajo del agua, así que absorben bastante CO2 de la atmósfera y tienen buena iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo tratamos de poner en un tapizado, en una pecera 30, 40, 50 centímetros de profundidad, allá abajo no van a encontrar suficiente CO2 para respirar como en su estado natural donde ellas viven. No van a tener suficiente iluminación en esa profundidad. Así que por muchos peces que tengamos, olvídenlo. Si no le ponemos un aporte extra de CO2, ya sea casero o profesional, y una buena iluminación para tratar de recrear o tratar de darle lo que realmente ellos reciben de manera natural, estas plantas, no digo que se van a morir. Usted planta la Cuba en un acuario low tech y ahí va a vivir, pero no va a prosperar, porque le falta lo que necesita para crecer y desarrollarse. Así que si le ponemos CO2 y buena iluminación, entonces esa planta va a percibir que está respirando bien y que está recibiendo la iluminación necesaria como si estuviera en su estado natural, y entonces que va a tapizar bien en un acuario, va a crecer, va a desarrollarse. De lo contrario, olvídense de lo demás que le están diciendo en YouTube, que no es realidad. Ahora hay otras plantas que más o menos estarían en un rango intermedio, que viven en charcos que tienen las plantas, las raíces y parte del tronco debajo del agua, pero parte del tronco emerge y las hojas sobresalen en la superficie del agua y también respiran CO2. Ahí pudiéramos mencionar, mira, la alternantera Reineki mini, la bacopa esta que es la bacopa monieri, la bacopa caroliniana, no, esa vive en grandes masas de agua sumergida todo el tiempo, pero esta bacopa monieri vive en charcos pequeños que pueden estar un rato debajo del agua, pueden estar otro rato fuera del agua respirando buen CO2, así que se adaptan bastante bien a un acuario low tech, pero el estado ideal en realidad es con las hojas fuera del agua. Todas esas plantas higrófilas, alternanteras, por lo general viven en charcos donde una parte del tiempo están medias que sumergidas, pero muy cerca de la superficie del agua, y otra parte del tiempo están con las hojas por fuera. Así que se adaptan bien o bastante bien a un acuario low tech, pero tampoco son las plantas de fácil requerimiento, son más o menos unas plantas que están intermedias. También necesitan un poco de aporte de CO2, ya que gran parte en su estado natural viven con las hojas fuera del agua y una buena iluminación. Aquí puedo mostrarles, yo tengo una maceta con plantas en el patio, una maceta común y corriente como otra cualquiera. Miren, aquí tienen mis macetas, mis plantas. Yo les echo agua todos los días, por lo tanto la tierra se mantiene húmeda. Tuve el gusto de sembrar aquí, miren. Esa planta que ven aquí es una alternantera Reineki mini.
Vean, no está debajo del agua, simplemente la tierra húmeda en una maceta, al aire libre, y ahí se da de lo mejor. Estas otras pequeñitas que están aquí, miren las hojitas aquí, son las criptocorines. Sembré unas criptocorines aquí y como son plantas de charco pueden vivir sumergidas, pueden vivir medio que afuera. Y aquí tienen la variante de emergida. Y esta otra que ven aquí es la Bacopa monieri, que puede vivir, como les digo, fuera del agua. Así que las plantas de alto requerimiento son plantas que viven en lugares húmedos pero fuera del agua, respirando bastante CO2 y tomando bastante iluminación, o viven en un charco con muy poca cantidad de agua la mayor parte del año, con las hojas fuera del agua, respirando bastante CO2 y con mucha iluminación. En algunas épocas de inundación viven un tiempito debajo del agua, pero las aguas drenan y nuevamente vuelven a salir. Esas plantas, a menos que le pongamos un aporte de CO2 y buena iluminación, no van a vivir bien en un acuario. Ahora, las plantas de pocos requerimientos, mientras que la de muchos requerimientos las podemos tener bien en plantados emergidos, porque están adaptadas a vivir en esas condiciones, ya las plantas de bajos requerimientos son diferentes. Son plantas que en su estado natural viven en el río Amazonas. Mira la espada amazónica, la Echinodorus, no sé, las valisnerias, la cola de zorro, la cabomba, la eleodea. Son plantas que son tipo roseta, son plantas que son no sé, con otras características, no tienen un tronco duro, erguido, que sobresalgan del agua, sino son más bien plantas que viven dentro del agua, ahí con el movimiento del agua, no desarrollan grandes tallos fuertes. Esas plantas es muy difícil que las logremos tener por sus características en un plantado emergido, porque son plantas que en su estado natural viven la mayor parte de todo el tiempo del año, podríamos decir, en grandes embalses de agua, ríos, lagos, pantanos, sumergidas constantemente, viven debajo del agua, adaptadas a poco CO2 y poca iluminación. Esas son las plantas fáciles que podemos tener en cualquier acuario, solamente plantarlo en una grava ahí, y ahí la planta con poco CO2, con poca iluminación, se va a adaptar bastante bien, porque están adaptadas a vivir en esas circunstancias en estado natural. Si la queremos poner una valisneria, una espada amazónica, una Echinodorus en un plantado emergido, se van a deshidratar, se van a morir. Puede que se mantenga ahí con una hojita afuera viva, pero no van a desarrollarse, porque no son plantas que están adaptadas a vivir en esas condiciones como las de altos requerimientos. O sea que sí hay plantas de altos y sí hay plantas de bajos requerimientos. Cada una tiene sus necesidades, y si las queremos tener en un acuario, en el caso de las de altos requerimientos, tenemos que inyectarle CO2 y una buena iluminación para tratar de darle lo que ellos reciben normalmente en su estado natural. Y las plantas de fácil requerimiento están adaptadas a vivir inundadas todo el tiempo, así que van a vivir con poco CO2, poca iluminación, y van a tirar bastante bien. Solo quería hacer este pequeño video, bueno, me he alargado un poquito, pero quería tratar de explicarlo lo mejor posible para mostrarles que sí hay plantas de altos, algunas de medianos y otros de bajos requerimientos, y que tenemos que tratar de darle lo que ellos necesitan, esas plantas necesitan, si las queremos tener en un acuario. Sin más, me despido, espero que haya quedado clara en esta información, en este video, lo que le quería transmitir, que hayan aprendido algo, y recuerden que lo más importante es que todos aprendamos y conozcamos un poquito más para entonces poder llevar nuestros acuarios de la mejor forma posible. Les deseo un bonito día a todos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima. Chao. Bye.